Bienvenidos a la lección 3 de este estudio bíblico basado en el libro de Ruth. Soy el pastor Jaime Peñalba y es un honor para mí poder compartir nuevamente esta enseñanza. Nosotros pastoreamos la iglesia Redención. Nos pueden buscar en Facebook, Pleca, Redención, Cine Iglesia. Toda la palabra junta y en minúscula. Redención, Cine Iglesia, y Redención lo escribimos con una Z. Así que estamos entrando en este libro magnífico de aventura, de amor, de tragedia, como es el libro de Ruth. Y hemos avanzado y estamos llegando al capítulo número 2. En este libro, en este capítulo, se introducirán personajes importantes en la trama, en la historia. Aparecerá Boaz, el hombre de todo el libro, pero también aparece otro personaje muy importante que ha estado en todos los capítulos y sigue manifestándose, pero de una forma silenciosa, y es Dios. Y veremos a Dios cómo empieza a obrar tras bambalinas, cómo empieza a mover las piezas en el ajedrez, y veremos cómo cada uno de los personajes va encontrando su lugar. Si algo que caracteriza a este capítulo 2 es que podemos ver la miseria, la escasez en que nuestros personajes, Ruth y Noemí, cuando llegan a Belén, cómo empiezan a vivir una vida de miseria, de escasez, y vamos a ir viendo cómo Dios va promoviendo y va llevándolos a un nuevo nivel. Así que entremos en este capítulo de inmediato. En el versículo 1 dice: había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Boaz, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. En esta introducción que nos hace el escritor, tenemos que tomar en cuenta que es para nosotros los lectores, que en este momento de la historia, Noemí desconoce sobre Boaz y desconoce que Boaz es pariente de ella por el lado de su difunto esposo. Podemos ver también que en otras versiones, cuando hace una explicación sobre este hombre que nos lo introduce, nos dice que es un hombre de influencia, que es un hombre que tiene influencia en la comunidad, que es reconocido, que es respetado, que es un hombre de negocios, pero también nos dice que tiene o ha tenido cierto rango militar. Ahora, esto es fácil de entender porque recuerden que estamos en la era de los jueces. Los jueces se caracterizaban porque en cada comunidad se levantaba un hombre con estas características, y era el hombre que Dios utilizaba para poder traer orden y para poder gobernar y dirigir, liderar el pueblo y la comunidad. Así que Boaz es un hombre muy respetado, es un hombre que tiene experiencia militar y es un hombre de negocios. También podemos encontrar que hay una comparación que podemos hacer entre Boaz y entre Elimelech. Por ejemplo, Elimelech decide irse cuando las cosas se pusieron difíciles. Boaz decidió quedarse. Y otra cosa, un dato muy importante, es que la mayoría de los teólogos consideran que Boaz es mucho mayor que Ruth, que Boaz probablemente sea un hombre en la edad de los 50, tal vez no de la edad de Elimelech, pero sí contemporáneo. Y eso es bien importante porque podemos hacer ese contraste y poder ver, por ejemplo, que Elimelech, como decíamos anteriormente, cuando la cosa se puso difícil, decide marcharse, decide irse en busca de fortuna. Boaz decide firmemente quedarse y hace fortuna en la adversidad. Vemos que Elimelech decide buscar otra cobertura, decide irse a otra nación, y sin embargo Boaz decide quedarse. Podemos ver también que Elimelech no prospera en el lugar donde va buscando fortuna y donde va buscando protección y donde decide acobijarse. En cambio Boaz, que sí decide quedarse en Belén en medio de la adversidad, sí prospera y sí le va bien. Así que podemos hacer y ver ese contraste. Ahora entramos en
en el campo donde se está y se empieza a dar todo el trama de esta historia. Empezamos a ver en el campo de la siembra, donde se está dando ya es el tiempo de cosecha. Y en esta primera etapa es bien importante ver y que podamos ver cómo se encuentra cada uno de estos personajes, su condición social, cómo está emocionalmente, las adversidades que están afrontando. Podemos ver entonces que tanto Noemí como Ruth están en una situación precaria, de miseria, de escasez. No tienen trabajo, no tienen ingresos y están, por así decirlo, aguantando hambre. Es por esta razón que Noemí y Ruth se ponen de acuerdo y deciden que van a ir a uno de los campos donde están los segadores y esperan encontrar misericordia, esperan que por lo menos les permitan recoger el bagaje, lo que van dejando tirado, lo que va sobrando. Ese es el plan de ellos y entonces es así como encontramos a nuestros personajes que se empiezan a mover y que empiezan a caminar hacia este nuevo lugar. El relato se va desatando y vamos viendo cómo Dios va obrando tras bambalinas en el caos de esta familia. Vamos a ver progresivamente cómo Dios los va a llevar de una etapa inferior a una etapa superior. Cómo van a ir cambiando de una atmósfera adversa a una atmósfera prometedora. Cómo van a ir cambiando de un ámbito de miseria, de dolor, de confusión, de amargura. Cómo va a ir Dios llevándolos a un ámbito donde van a ir encontrando rescate, ayuda, misericordia. Y vamos a ir viendo en cada etapa cómo ellas van progresando. El lugar donde Ruth se está dirigiendo a recoger, a ver si tienen misericordia de ella, porque no es empleada, sino que lo que está llegando es un campo donde hay obreros, donde están los segadores y donde ella sabe que siempre se cae una que otra semilla, que se deja desperdiciada. Es más, parte de la ley hebrea permitía que se dejaran estas espigas que se caían para la gente pobre, para que las pudiera recoger. Entonces vemos que ella llega a este campo. Y algo bien interesante, aparentemente no es un lugar seguro, especialmente para una mujer viuda, para una mujer extranjera, para una mujer sola, que no tiene quien la cuide y quien la proteja. Ella está en una situación muy vulnerable, pero la necesidad que tienen es tan fuerte que aún así deciden adentrarse, meterse en nuestra nueva aventura, porque no tienen otra opción, no hay otra manera de cómo ellos puedan subsistir. Vemos entonces en los versículos subsiguientes, en el capítulo 2, que a ella le permite el capataz, el encargado de manejar a los obreros, le permite que ella pueda empezar a recoger espigas. Y es aquí, en este momento, cuando ella está recogiendo estas espigas, que entra en escena Boz. Boz es el dueño del campo, es el empresario, es el hombre que tiene a la gente trabajando. Es un hombre soltero, es un hombre prestigioso y es un hombre de influencia. Cuando Boz ve que hay una persona diferente, que no es del parte de su grupo de sus empleados, entonces le llama la atención y le pregunta a su capataz y le dice: me parece que veo a alguien nuevo. Le dice: ¿será que contrataste a alguien? ¿Será que hay alguien nuevo trabajando? No, le dice él, ella es Ruth la Moabita, la nuera de Noemí. Qué interesante, porque ya se había dado a conocer quién era Ruth en medio de la comunidad y en medio de la gente de Belén. Miren cómo Dios empieza a obrar en lo que aparentemente es un caos, una situación precaria. Dice Boz, esta es la muchacha de la que están hablando y de la que me han mencionado. Y entonces mira cómo la gracia de Dios empieza a operar a favor de esta familia. Viene Boz y se acerca a Ruth. Y se acerca y la ha ido
la saluda de una manera muy peculiar, muy especial. Le dice, hija mía. Mira que con este saludo Dios introduce en una nueva etapa a Ruth y a Noemí. Estamos entrando en la era del favor y de la gracia de Dios que está por manifestarse en estas dos mujeres tan especiales. Fíjese bien lo que empieza a suceder. Ruth está recogiendo espigas que le han permitido. Boaz, como hemos dicho, llega al campo y hace dos preguntas. La primera es, ¿quién es esta mujer? Y la segunda, ¿de quién es? No sea mal pensado, todavía el flechazo de amor no se ha dado. Y entonces, la respuesta que le da el capataz es bien interesante. Le dice en primer lugar que esta mujer ha estado trabajando esforzadamente y dedicadamente y que no ha parado únicamente para tomar agua. Ahora mire cómo el favor de Dios empieza a entrar en lugar de la vida de Ruth y Noemí. Boaz se acerca a Ruth. Y mire que en este primer acercamiento vemos que un Boaz se acerca y la saluda y le dice, hija. Mire qué interesante. Mira el ámbito que está entrando Ruth y Noemí. El hombre más importante, el de mayor influencia, el más respetado y el empresario más prominente de la zona, la cobija y la introduce bajo su protección al llamarla hija. Y le da la siguiente explicación. Le dice, hija mía, le dice, en el campo en que estás, le dice, tú puedes tomar las espigas que quieras, puedes tomar el agua que quieras. Te pido, le dice, que te mantengas con las demás muchachas que están trabajando para que ningún mal te pueda venir. Mire el primer nivel en que Dios está llevando a esta familia. Lo está llevando al nivel de la protección y de la provisión. Está llevándolo a que nadie se va a atrever a tocar a Ruth o a Noemí, y en especial a Ruth, porque Boaz le acaba de dar su manto de protección. Segundo, aunque es pírrimo, en que es poco lo que está tomando para su sustento, aunque es la sobra, el sobrante, lo que se le caen a las demás personas, pero ya está encontrando sustento para su familia. Y entonces viene Ruth y se tira al suelo en agradecimiento y se hinca. Usted puede ver lo dramático de la escena y le dice, ¿por qué haces esto? ¿Qué es lo que provoca este favor y esta gracia? Mire qué interesante, que la descripción que hace Boaz a continuación tiene que ver con el carácter de Ruth. El favor de Dios nos abre las puertas, pero es el carácter el que nos permite estar en el favor de Dios. Y lo que esta mujer había sembrado durante años en la vida de Noemí, de sus esposos, y la declaración que hace es un reflejo del carácter de esta mujer. Mire que cuando Noemí vuelve, viene amargada, viene golpeada, y me imagino que cuando salió años atrás, hubo gente que dijo, no te vayas, quédate, no hay como casa. Y me imagino que si alguna vez ella pensaba regresar, quería haciéndolo triunfante, demostrando que le había ido bien. Pero regresa peor de la manera en que sale. Pero empieza a contar la historia, porque todo el mundo se ha empezado a preguntar, ¿quién es esta muchacha, esta mujer que te acompaña? Y empieza a contar la historia. Y mira cómo el carácter de Ruth empieza a abrirles las puertas, a ganarse el favor de la gente. El carácter de Ruth, ese carácter que sale a flote en la adversidad, en las dificultades, ese carácter que se forma ahí en la soledad, que se forma bajo el golpe, que se forma bajo la dureza de las situaciones, de las circunstancias. Y la verdad es esta, que las situaciones o las circunstancias o nos destruyen o nos promueven, porque Dios siempre usa la adversidad para que nosotros podamos ser promovidos, porque nadie que quiere conquistar o que quiere ganar
lo va a hacer si nunca derrota a sus adversarios. Y entre más adversarios derrota, más está avanzando hacia su propósito y más se convierte en un conquistador. Entonces, la adversidad es el elemento que Dios utiliza para formar mi carácter, para formar mi temple, mi temperamento. Y es la adversidad, es el enemigo el que me promueve, porque mientras yo no enfrente a mi enemigo, no voy a poder sobreponerme a esa situación y a ese obstáculo. Y es hasta cuando yo enfrento a mis enemigos que entonces me puedo sobreponer. Y aquí la pregunta válida es: ¿cuál es nuestra actitud en la adversidad? ¿Cómo nos va a conocer la gente de la manera en que nos comportamos en la adversidad? ¿Cuál es nuestro lenguaje? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuáles son nuestras acciones? Porque definitivamente Ruth empieza a ser promovida y vemos la primera etapa, que sí es cierto, está como mendiga, es cierto, está recogiendo de lo que sobra, pero ya podemos ver cómo Dios está obrando su perfecto plan, cómo la ha traído al lugar correcto, donde el hombre correcto, y cómo ella está cosechando lo que ha sembrado en la vida de su suegra. Y qué importante es entonces que nosotros podamos evaluar y meditar cómo vemos la adversidad. Si la vemos que para que nos va a destruir, si la vemos que nos va a acabar, si la vemos que nunca vamos a poder salir de ella. Porque te vuelvo a repetir, Dios usa la adversidad para promoverme. Dios usa a mis enemigos para llevarme a un nuevo estadio, a un nuevo nivel, a una nueva atmósfera. Dios utiliza la adversidad porque ahí soy formado. Y podemos verlo entonces en la vida de esta mujer, cómo Dios empieza a obrar su favor y cómo empieza a moverse. Y vemos entonces el primer nivel del favor de Dios, que la vemos que va detrás del resto de las segadoras, recogiendo las espigas que éstas van dejando. Y vemos cómo el dueño, el propietario, el hombre más importante, le da su abrigo y lo hace públicamente, de tal manera que nadie se va a atrever a poder tocarla. Definitivamente que es Dios obrando en la vida de nosotros. Te damos gracias por haber estado con nosotros, por esta lección número 3. Queremos invitarte, seguiremos hablando y iremos viendo en las próximas lecciones cómo Ruth es introducida a otro nivel y cómo es promovida. Te invitamos que nos visites en nuestra página de Facebook, Pleca Redención Cine Iglesia. Una sola frase, todo pegado, todo en minúscula. Escribimos Redención con Z. Facebook, Pleca Redención Cine Iglesia. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Y te esperamos en el siguiente lección número 4. Para siempre. Nada me separará de tu amor que me acompaña.